Dámelo o me muero ahora mismo. El grito de Esaú no fue una petición, fue el rugido de un animal acorralado por su propio instinto. Entró en la tienda dejando un rastro de polvo y el olor rancio del sudor acumulado tras días de caza fallida bajo un sol que no perdona. Tenía los ojos hundidos, los labios agrietados y las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener su arco. Frente a él, su hermano gemelo, Jacob, revolvía una olla de lentejas con una calma que resultaba insultante. Jacob no se inmutó, no levantó la vista del vapor que subía del guiso, un aroma que para Esaú en ese momento era más valioso que el oro. «Véndeme lo que te pertenece», soltó Jacob con una voz tan fría que cortaba más que el cuchillo que Esaú llevaba al cinto. «Véndeme tu primogenitura ahora mismo». Esaú soltó una carcajada seca, una risa que sonaba a pura desesperación. Para él, ser el hijo mayor era solo un título, una promesa lejana para cuando su padre Isaac muriera, pero en ese segundo, con las tripas pegadas a la espalda, el futuro no valía absolutamente nada. «Me estoy muriendo de hambre», gritó Esaú golpeando la mesa. «¿De qué me sirve el honor si no paso de esta noche? Quédate con todo, pero dame ese maldito plato». En ese instante, por un simple cuenco de comida roja, la historia de una familia se fracturó para siempre. Jacob no solo le estaba quitando el dinero o las tierras, le estaba robando el nombre, el respeto del viejo Isaac y su lugar en el mundo. Fue el negocio más sucio y efectivo de la historia, y lo peor de todo es que fue legal. Esaú devoró el guiso en segundos, limpiando el plato con los dedos, sin saber que acababa de firmar su propia ruina, mientras su hermano lo observaba desde la sombra, sabiendo que el plan apenas estaba empezando. Lo que Esaú no entendía era que su hermano no jugaba limpio, pero jugaba para ganar. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para descubrir cómo las traiciones más crudas ocurren siempre en el comedor de casa. Los años pasaron como una sombra pesada sobre la tienda de Isaac. El patriarca, una vez un hombre cuya palabra hacía temblar la tierra, ahora era poco más que un anciano frágil atrapado en la oscuridad de su propia ceguera. Sus ojos se habían apagado y con ellos su capacidad para distinguir la verdad de la mentira. Sintiendo que la muerte le respiraba en la nuca, llamó a Esaú, su favorito, el hombre de campo. «Hijo, ve y caza algo para mí. Prepárame ese guiso que tanto me gusta y te daré la bendición definitiva antes de que mis pulmones se detengan». Era el momento que Jacob y su madre, Rebeca, habían estado esperando. Rebeca, que siempre tuvo un oído pegado a las lonas de la tienda, no perdió un segundo. Agarró a Jacob por el brazo con una fuerza que no parecía de una mujer de su edad. «Tu hermano está en el campo. Tenemos poco tiempo. Mata 2 cabritos, yo haré el guiso, y tú entrarás ahí haciéndote pasar por él». El dilema psicológico golpeó a Jacob como un martillazo. Sabía que su padre estaba ciego, pero no era tonto. «Esaú es velludo, yo soy lampiño», replicó Jacob con el miedo subiéndole por la garganta. «Si me toca y se da cuenta de que lo estoy engañando, me va a maldecir en lugar de bendecirme. Voy a quedar como un estafador ante sus ojos y ante Dios». Pero Rebeca, con esa frialdad de quien ha decidido que el fin justifica cualquier medio, le puso las pieles de los animales en los brazos y el cuello. «Que la maldición caiga sobre mí, hijo. Solo hazlo». Imagina la tensión en esa habitación oscura. Jacob entra cargando el plato, oliendo a la ropa de su hermano que se había robado para la ocasión. El corazón le golpeaba las costillas tan fuerte que pensó que su padre lo escucharía. «Soy yo, tu primogénito», mintió Jacob, y la palabra le supo a ceniza. Isaac, desconfiado por instinto, estiró una mano temblorosa. El silencio era tan denso que se podía cortar. Isaac le tocó los brazos cubiertos de pelo de cabra, tocó la piel áspera y asintió con una confusión que rompe el alma. «La voz es de Jacob», murmuró el anciano, «pero las manos son de Esaú». Es el momento más desgarrador de la historia, un padre queriendo confiar en su hijo, mientras es devorado por una mentira perfectamente diseñada. Jacob no retrocedió. Miente a la cara del hombre que le dio la vida, le da de comer y recibe la bendición que no le pertenecía. En ese segundo, Jacob se convirtió legalmente en el dueño de todo, robándole el alma a su propio hermano. Comenta la frase, «El silencio es el arma más peligrosa», si crees que la traición de Jacob fue una jugada maestra o simplemente un acto de cobardía. Cuando el verdadero Esaú regresó del campo, con la frente en alto y la presa lista para su padre, el mundo se le vino abajo. Al entrar y descubrir que su hermano ya se había llevado la bendición, el grito que soltó no fue humano. Fue el aullido de alguien a quien le han arrancado el propósito de vivir. «Bendíceme a mí también, padre»,
suplicó de rodillas, llorando con una rabia que pronto se convirtió en un odio puro y negro. Pero Isaac ya no tenía nada que dar. «Ya lo hice, Señor, sobre ti», dijo el viejo con la voz quebrada por el peso de su propio error. Esaú juró en ese momento, con los ojos inyectados en sangre, que en cuanto pasara el luto por su padre, mataría a Jacob con sus propias manos. La casa se dividió. Jacob tuvo que huir como un criminal en la noche, dejando atrás a su madre, sus tierras y su seguridad, cargando con una bendición que sabía a traición. Pasó décadas huyendo de su propia sombra, trabajando para otros que lo engañaron con la misma moneda con la que él pagó en su casa. El círculo se cerraba. La vida le estaba cobrando cada centímetro de piel de cabra que usó aquel día. Al final, los dos hermanos se encontraron años después en el desierto, con ejércitos frente a frente. Jacob estaba aterrado, mandando regalos por delante para comprar el perdón de un hombre que no olvidaba. Pero la realidad es más cruda que cualquier plan. El rencor agota más que el perdón, y el abrazo final entre ambos no fue de alegría, sino de dos hombres que entendieron, demasiado tarde, que el poder no vale nada si para conseguirlo tienes que destruir tu propia sangre. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte si crees que la familia puede ser, a veces, el campo de batalla más sangriento de todos. Recoge tus cosas y lárgate antes de que pierda lo poco que me queda de paciencia, soltó Julián con la voz rota, señalando la puerta con un dedo que no dejaba de temblar. Marcos no se movió. Se quedó ahí, apoyado en el marco de la puerta de la que antes era la casa de sus padres, con esa sonrisa ladeada que ocultaba un veneno que Julián apenas empezaba a digerir. El olor a humedad de la vieja mansión parecía haberse intensificado, como si las paredes mismas estuvieran podridas por los secretos que acababan de salir a la luz en la última hora. No era solo el dinero perdido en apuestas lo que dolía, era el hecho de que su propio hermano había falsificado la firma de su padre enfermo para vaciar el fondo de jubilación que debía pagar los cuidados médicos. El aire en el pasillo se sentía espeso, cargado de una rabia que ya no buscaba explicaciones, sino justicia. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, para que siempre estés un paso adelante de quienes intentan jugar con tu confianza y tus sentimientos. Elena, la madre de ambos, apareció en el fondo del pasillo, con los ojos hinchados y el rostro pálido como la cera. Julián esperaba un grito de indignación contra Marcos, una orden de expulsión inmediata, pero lo que recibió fue un golpe de realidad mucho más amargo. Ella se acercó a Marcos y le puso una mano en el hombro, mirándolo con una compasión que Julián no podía entender. «¿Cómo puedes defenderlo después de que nos dejó en la calle?», preguntó Julián, sintiendo que el estómago se le hacía un nudo de puro asco. El dilema era una trampa sin salida. Si Julián llamaba a la policía, su hermano iría a prisión, pero su madre nunca se lo perdonaría. Si guardaba silencio, él mismo se convertiría en el esclavo de una deuda que no le pertenecía, trabajando el resto de su vida para pagar los vicios de un parásito. La lealtad familiar se había convertido en una soga que le apretaba el cuello cada vez que intentaba respirar. Julián miró a su alrededor, viendo los muebles que pronto serían embargados y las fotos familiares que ahora parecían retratos de desconocidos. Se dio cuenta de que, en esa casa, la verdad no valía nada frente a la debilidad de una madre que prefería hundirse con su hijo favorito antes que aceptar que había criado a un monstruo. La tensión en la sala era tan alta que cualquier palabra mal dicha podía terminar en un desastre total. Escribe en los comentarios la frase, «La sangre no siempre es familia», si crees que Julián debería dar un paso al frente y denunciar todo, aunque se quede solo en el mundo. Esa misma noche, Julián se sentó frente al teléfono con las pruebas del fraude extendidas sobre la mesa de la cocina. Escuchaba las risas ahogadas de Marcos desde la habitación de al lado, hablando por teléfono como si nada hubiera pasado, planeando su próxima jugada. La traición tenía un sabor metálico, frío, que no se iba con nada. Julián entendió que salvar a su familia significaba destruirse a sí mismo, y que a veces, para sobrevivir, hay que cortar el brazo que te mantiene unido al abismo. Tomó aire, marcó el número de la oficina del fiscal y sintió cómo el peso de años de mentiras empezaba a resquebrajarse. El descenso final había comenzado, y no habría paracaídas para nadie. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte si crees que la familia puede ser, a veces, el campo de batalla más sangriento de todos.
Esteban no esperó a que las lágrimas de su madre se secaran. Se giró hacia el armario empotrado y empezó a sacar las cajas de zapatos donde su hermano mayor guardaba los comprobantes de la supuesta inversión segura. Esa misma tarde, el olor a humedad del sótano se mezclaba con el ácido que sentía en el estómago. Sabía que si abría esa última carpeta, la imagen del hijo pródigo se caería a pedazos, y con ella, la poca paz que quedaba en esa casa de paredes desconchadas. Al tirar del cajón, un sobremanila golpeó el suelo con un sonido seco, pesado. Dentro no había contratos ni acciones de ninguna empresa tecnológica. Lo que Esteban encontró fueron pagarés de prestamistas de mala muerte y una serie de firmas falsificadas con el trazo tembloroso de su padre, hechas apenas unas semanas antes de que el viejo muriera en aquella cama de hospital. Su hermano no solo había malgastado los ahorros de toda una vida, se había robado la identidad de un hombre que ya no podía defenderse para seguir alimentando su adicción a las apuestas en línea. La traición tenía un olor metálico, como el de la sangre, aunque no hubiera una sola herida abierta en la habitación. En ese momento, el teléfono de Esteban vibró. Era un mensaje de su hermano. No entres al sótano, déjame explicarte lo de la cuenta del viejo. Pero ya era tarde. La verdad estaba ahí, extendida sobre el suelo frío, y pesaba más que cualquier disculpa barata. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, porque aquí destapamos las realidades que otros prefieren callar por miedo. El dilema le quemaba las manos. Si denunciaba a su hermano, su madre, que ya tenía el corazón débil, probablemente no aguantaría el impacto de ver a su favorito tras las rejas. Pero si callaba, los prestamistas no tardarían en aparecer en la puerta para reclamar la casa, el único techo que les quedaba. Esteban caminó hacia la cocina, donde el café se había enfriado hasta hacerse imbebible. Miró a su madre, que acariciaba una foto antigua con los dedos deformados por la artritis, y sintió una rabia sorda. ¿Cómo podía alguien ser tan cínico de besar a su madre en la frente mientras firmaba su sentencia de desalojo? La puerta principal crujió. Era él. Julián entró con esa sonrisa ensayada de quien cree que todavía tiene el control, trayendo una bolsa de pan caliente como si eso pudiera tapar el agujero negro que había cavado en sus vidas. Esteban no dijo nada, solo sostuvo el sobre manila a la altura de sus ojos. La sonrisa de Julián se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico que rápidamente se transformó en una agresividad defensiva. Lo hice por nosotros, Esteban. Iba a recuperar todo en la última jugada. Escupió, sin una gota de arrepentimiento real. En ese instante, Esteban comprendió que el tipo que tenía enfrente ya no era su hermano, sino un extraño que compartía su ADN, pero no su código de honor. La casa se quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj que parecía contar los segundos antes de que todo estallara. Comenta ahora mismo la frase, la sangre no siempre es familia, para saber que entiendes el peso de esta decisión. El descenso fue rápido. Julián intentó arrebatarle los documentos, forcejearon en el pasillo, y el estruendo de un jarrón rompiéndose contra el suelo hizo que su madre se levantara asustada. Esteban vio el miedo en los ojos de la anciana y tomó la decisión más difícil de su vida. No llamó a la policía, al menos no en ese segundo. En lugar de eso, obligó a Julián a sentarse y a confesar cada centavo, cada mentira, cada deuda. Descubrió que la situación era peor de lo que imaginaba. La casa ya tenía una orden de embargo que llegaría en menos de 72 horas. Julián lloraba, pero no por el daño causado, sino porque lo habían atrapado. Esteban sintió un asco profundo, un vacío que le recorría la columna. Esa noche, mientras su hermano dormía en el sofá, Esteban empacó lo poco que quedaba de valor. Sabía que no podía salvar la casa, pero tal vez podía salvar a su madre del espectáculo de ver a su hijo esposado. A veces, ganar significa aceptar que ya lo perdiste todo y empezar de cero en otro lugar, lejos de los parásitos que llevan tu mismo apellido. Salió a la calle bajo una lluvia fina que no lograba limpiar la sensación de suciedad de su alma. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final. Para saber a quién le gustan realmente las historias del canal, dale like y comparte si alguna vez tuviste que elegir entre la verdad y la lealtad. Adrián no podía dejar de mirar el fajo de billetes sobre la mesa de la cocina, pero lo que realmente le quemaba los ojos era el sobre sellado que contenía la confesión de su hermano. El trato era simple, si quemaba ese papel, su familia mantenía la casa, el negocio y el apellido intacto. Si lo entregaba, hacía justicia por un hombre que lo había perdido todo por culpa de una negligencia que ellos mismos habían provocado.
El silencio de la casa era insoportable, solo interrumpido por el goteo de un grifo que parecía marcar el ritmo de su propia caída. Su madre entró en la habitación, no dijo nada, simplemente le puso una mano en el hombro. Esa mano pesaba más que un camión. No era un gesto de cariño, era una cadena. Ella sabía lo que había en el sobre, y, sin abrir la boca, le estaba pidiendo que se convirtiera en un cómplice. Adrián sintió un sabor amargo en la garganta, ese que te queda cuando sabes que cualquier camino que elijas te va a dejar el alma sucia para siempre. A las 3 de la mañana, el teléfono vibró sobre la madera. Era un mensaje de texto de la hija del hombre que ahora estaba en la ruina. Decía: «Gracias por intentar ayudarnos, Adrián. Sé que eres una buena persona». Esas palabras fueron como sal en una herida abierta. ¿Cómo podía ser una buena persona si estaba a punto de incinerar la única prueba que salvaría a esa familia? La lealtad no es siempre esa palabra bonita que sale en las películas. A veces es una soga que te asfixia mientras intentas salvar a los tuyos. Adrián se levantó, caminó hacia la chimenea y sostuvo el sobre las brasas aún calientes. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el papel. En ese instante, entendió que el precio de la paz familiar era su propia integridad y que a partir de esa noche nunca volvería a mirarse al espejo de la misma forma. Comenta la frase: «Nadie es totalmente bueno», si crees que la familia está por encima de cualquier ley moral. El fuego finalmente lamió el borde del sobre. El papel empezó a rizarse, volviéndose negro y desapareciendo en chispas que subían por el cañón de la chimenea. Adrián vio cómo la verdad se convertía en ceniza en menos de 10 segundos. Cuando el último rastro de papel desapareció, su madre soltó un suspiro largo, casi de alivio, y se retiró a su cuarto sin decir una palabra. Él se quedó allí, solo, en medio de una sala que de repente se sentía inmensa y vacía. Había salvado el patrimonio de su hermano, sí, pero acababa de enterrar vivo a un hombre inocente. A la mañana siguiente, el negocio familiar abrió como si nada hubiera pasado. Las risas volvieron, las cuentas se pagaron y la fachada de perfección se mantuvo impecable. Pero Adrián ya no era el mismo. Cada vez que pasaba por delante de la tienda de aquel hombre, que ahora tenía un cartel de cerrado por embargo, sentía una punzada en el pecho que no lo dejaba respirar. La lealtad le había dado seguridad, pero le había quitado el sueño para el resto de sus días. Al final, el silencio no es ausencia de ruido, es el sonido de una conciencia que ya no tiene nada que decir. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte si alguna vez tuviste que elegir entre la verdad y la lealtad. Marcos lanzó el fajo de billetes sobre el escritorio de cristal y el golpe sonó como una bofetada seca que rompió el silencio del aire acondicionado. No gritó, se quedó ahí parado, con los hombros caídos y las manos metidas en los bolsillos, mirando a Julián como si fuera un bicho raro que acababa de descubrir bajo una piedra. Julián sintió que la sangre se le escapaba de la cara, dejándolo tan pálido como los informes financieros que había estado manipulando toda la noche. Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de armar una mentira que no se cayera al primer soplido, pero la mirada de Marcos no buscaba excusas, buscaba una pizca de la decencia que creía que su amigo todavía tenía. El sudor empezó a picarle en la nuca, y el nudo de la corbata se sintió de pronto como una soga apretándose con cada segundo que pasaba. Julián abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que calmara la tensión, pero lo único que salió fue un aire seco, un intento de defensa que se murió antes de llegar a los labios. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas ni un detalle de este descenso al abismo, donde cada decisión tiene un precio que nadie quiere pagar. Dime que no es lo que parece, soltó Marcos con una voz que arrastraba el cansancio de 10 años de amistad tirados a la basura en una sola tarde. Julián miró el fajo de billetes, esos que le habían prometido una vida de lujos que no le pertenecía, y sintió un asco profundo. No por el dinero, sino por la facilidad con la que había aceptado que traicionar a su socio era simplemente un paso necesario para llegar a la cima. Se acordó de las noches sin dormir trabajando en el garaje, de los planes de jubilación que habían trazado juntos y de la confianza ciega que Marcos le entregó sin hacer una sola pregunta. Ahora, ese imperio de papel se estaba quemando frente a sus ojos y él era el único que tenía el encendedor en la mano. El dilema le martilleaba las sienes. Debía confesar y rogar por un perdón que sabía que no merecía, o debía hundirse en el lodo y arrastrar a Marcos con él para no caer solo. El oxígeno en la habitación se estaba acabando.
dejándole solo el olor rancio del miedo y el cuero caro de la silla que ahora se sentía como un trono de espinas. Julián dio un paso hacia atrás, chocando con el ventanal que mostraba la ciudad a sus pies, con sus luces brillantes y su indiferencia total ante su tragedia personal. Se sentía pequeño, miserable, un fraude vestido con un traje de $1000 que no podía ocultar la podredumbre interna. Marcos no se movía, era una estatua de decepción que lo obligaba a mirarse al espejo, sin filtros por primera vez en años. Fue por la empresa, para salvarnos de la quiebra, mintió Julián, y la frase sonó tan falsa que hasta el eco en las paredes pareció burlarse de su cobardía. En ese momento supo que no había vuelta atrás. Cuando rompes el hilo de la lealtad, no hay nudo lo suficientemente fuerte para volver a unir las piezas. Estaba a punto de perderlo todo, su carrera, su reputación y la única persona que realmente lo conocía de verdad. La presión en el pecho era tal que pensó que el corazón se le iba a detener ahí mismo. Comenta la frase, el peso de la traición. Si crees que en este mundo ya nadie valora la palabra de un amigo, cuando hay demasiados ceros de por medio. Marcos no esperó a que terminara la frase, ni escuchó la siguiente mentira que Julián ya estaba cocinando en su cabeza. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta con la lentitud de alguien que acaba de presenciar un desastre y sabe que no hay supervivientes que rescatar. Julián quiso gritarle, correr tras él, inventar una emergencia familiar o un chantaje inexistente para dar lástima, pero sus piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Escuchó el clic metálico de la puerta al cerrarse y supo que ese era el sonido final de su vida tal como la conocía. Se quedó solo en la penumbra de la oficina, rodeado de muebles de diseño que ahora le parecían basura amontonada, dándose cuenta de que el precio de su ambición no era la cárcel, sino la soledad absoluta que se le venía encima como una avalancha. No había aplausos, no había gloria, solo el zumbido eléctrico de las luces y el peso muerto de una verdad que ya no servía para salvar a nadie. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte si alguna vez sentiste que tu propia ambición te estaba cavando un pozo del que no podías salir. Julián sentía que el cuello de la camisa lo estaba ahorcando, aunque se había desabrochado el primer botón hacía horas. Sus manos, que antes firmaban cheques de 6 cifras con una seguridad envidiable, ahora temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa de caoba. Frente a él, el monitor de la computadora escupía la verdad en números rojos. Le quedaban exactamente 12 horas antes de que el banco ejecutara la orden de embargo y su castillo de naipes se viniera abajo. No era solo su dinero, era el fondo de retiro de su suegra, los ahorros de toda la vida de su mejor amigo y ese préstamo sucio que pidió a nombre de su esposa, falsificando su firma. Había cruzado la línea tantas veces que ya ni siquiera recordaba cómo se veía la honestidad. El teléfono vibró sobre el escritorio, rompiendo el silencio sepulcral de la oficina. Era un mensaje de su mujer. Compré el vino que te gusta para celebrar el contrato de mañana. Los niños y yo estamos muy orgullosos de ti. Ese mensaje le dolió más que un golpe directo al hígado. La culpa es un peso que te quita el sueño, pero el miedo a ser descubierto es un motor que te obliga a seguir cavando el pozo. Julián cerró los ojos, y por un segundo, se imaginó confesando todo. Imaginó la cara de decepción, los gritos y ese silencio gélido que vendría después. Pero su ego era un monstruo con un hambre infinita. En lugar de detenerse, abrió el cajón, sacó el sello de la empresa, y empezó a preparar la documentación para mover el último resto de capital de la cuenta de ahorros de sus hijos a una cuenta puente en el extranjero. Era el todo o nada. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo algo horrible, pero no puedes parar porque el miedo a perder tu estatus es más fuerte que tu propia conciencia? Julián sabía que estaba destruyendo el futuro de su familia para salvar su presente, pero en su cabeza se convencía de que era un sacrificio necesario, una jugada maestra que nadie entendería. Si lograba que esa transferencia pasara antes de la medianoche, tendría una semana más de aire. Una semana para encontrar un milagro que, en el fondo, sabía que no iba a llegar. La oficina se sentía cada vez más pequeña, las paredes parecían cerrarse sobre él mientras el cursor del ratón parpadeaba, esperando ese último clic que lo convertiría legalmente en un criminal. Si sientes cómo la desesperación de Julián te atraviesa la pantalla, comenta ahora mismo la frase. A veces el éxito es la peor de las cárceles, para saber que entiendes el peso que este hombre lleva en la espalda. El clic sonó como un disparo, ya no había vuelta atrás. En ese preciso instante,
La puerta de la oficina se abrió de golpe. No era la policía, ni su socio, era su hija pequeña cargando un dibujo arrugado. «Mira, papá, somos nosotros en nuestra casa nueva», dijo con una inocencia que te destroza el alma cuando sabes que esa casa ya no te pertenece. Julián tuvo que fingir una sonrisa, esa máscara de plástico que se había convertido en su única piel. La abrazó sintiéndose como un parásito, un fraude que se alimentaba de la confianza de la gente que más lo amaba. Mientras la niña salía saltando del despacho, él recibió una notificación en su correo personal. No era el banco, era un mensaje de un remitente, desconocido con una foto adjunta. Era una captura de pantalla de la transferencia ilegal que acababa de hacer, tomada desde un ángulo que solo alguien dentro de la oficina podría haber logrado. Alguien lo estaba vigilando. Alguien sabía que el gran empresario, el modelo a seguir, era en realidad un hombre acorralado dispuesto a quemar el mundo con tal de no admitir que había fracasado. El sudor frío le recorrió la nuca, mientras comprendía que su secreto ya no era suyo, y que el precio por su silencio sería mucho más alto que todo el dinero que acababa de robar. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia si crees que la ambición sin límites siempre termina cobrando una factura impagable. Andrés se quedó mirando el vacío de su cuenta bancaria, ese cero a la izquierda que parecía burlarse de cada noche que pasó sin dormir y de cada mentira que le soltó a su familia para escalar un peldaño más. El silencio en su ático de lujo era ensordecedor. Un recordatorio de que las paredes no abrazan y los muebles de diseñador no saben perdonar. De repente, el timbre sonó. No era el cartero ni una visita de cortesía, era la realidad golpeando la madera con los nudillos de acero de un cobrador de deudas que no aceptaba excusas. Andrés tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta, que se forma cuando sabes que el juego se acabó y que las cartas que guardabas en la manga se han convertido en ceniza. Se acercó a la mirilla, pero lo que vio no fue a un tipo con traje oscuro, sino a su hermano menor, el mismo al que no veía desde que lo estafó para quedarse con la herencia de su padre. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, para que no te pierdas ni un solo giro de estas historias que te ponen los pelos de punta y te hacen cuestionar hasta a tu propia sombra. La puerta pesaba 1 tonelada cuando Andrés decidió abrirla. Su hermano, Marcos, no traía reproches en los ojos, sino algo mucho peor, una tristeza profunda que lo desarmó por completo. Marcos le extendió un sobre viejo, manchado de café, el tipo de sobre que contiene noticias que cambian la vida o la terminan de hundir. Andrés no quería tocarlo. Sabía que dentro de ese papel estaba el último rastro de su integridad. Al abrirlo, vio los documentos de la pequeña panadería familiar, la que su padre levantó con harina y sudor, y que ahora estaba a punto de ser embargada por culpa de los préstamos que Andrés pidió usando la firma falsa del viejo antes de que éste falleciera. El dilema le golpeó el estómago como un gancho de derecha. Podía confesar todo y enfrentar la cárcel, o podía dejar que su hermano y su madre durmieran en la calle para salvar lo poco que le quedaba de su reputación de hombre de negocios. Si sientes que el peso de la culpa de Andrés es demasiado grande para cargarlo solo, comenta ahora mismo la frase: el perdón cuesta más que cualquier fortuna. Andrés miró a Marcos, y por un segundo estuvo a punto de soltar la verdad, de vomitar cada pecado y pedir clemencia de rodillas sobre el mármol frío. Pero el miedo es una bestia que se alimenta de la debilidad. En lugar de llorar, cerró el sobre con fuerza y fingió una seguridad que no tenía. Yo me encargo, Marcos. Vuelve a casa. Mintió con una frialdad que hasta a él mismo le dio asco. Su hermano asintió, confiando en el hombre que ya lo había vendido 1000 veces sin que él se diera cuenta. Cuando la puerta se cerró, Andrés se desplomó contra el suelo. El pánico empezó a subirle por las piernas. Tenía menos de 24 horas para conseguir una cifra que no vería en toda su vida, ni aunque vendiera sus órganos en el mercado negro. Se levantó y buscó en el cajón de la cocina el número de teléfono que juró nunca volver a marcar, el contacto de un tipo que no preguntaba nombres, pero que cobraba con intereses que se pagaban con sangre o con algo mucho más valioso, la poca humanidad que todavía le quedaba en el pecho. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia si crees que la ambición sin límites siempre termina cobrando una factura impagable.
Julián se tapó la cara con las manos, sintiendo el peso de cada mentira acumulada en los últimos meses. No era solo el dinero que había desaparecido de las cuentas de la empresa, era la mirada de su hija la que lo perseguía en cada rincón de esa mansión fría y vacía. Se había pasado años diciendo que todo lo hacía por ellos, por darles lo mejor, pero la realidad era mucho más sucia. Lo hacía por el subidón de adrenalina que sentía cada vez que engañaba al sistema. Ahora, sentado en el suelo de su oficina privada, con los papeles de la demanda sobre el escritorio, entendía que el éxito es un traje que te queda grande cuando lo robas del armario de otro. El silencio de la casa era ensordecedor. Su esposa se había ido hace 3 días, llevándose solo lo puesto y una dignidad que él ya no recordaba cómo se sentía. Julián miró el teléfono. Tenía un mensaje de su hermano, el único que aún le contestaba las llamadas. No hay vuelta atrás, Julián. Mañana a primera hora estarán ahí. El pánico, ese nudo en la boca del estómago que no te deja tragar saliva, se instaló definitivamente en su pecho. ¿Cómo pasas de ser el ejemplo de éxito de tu ciudad a convertirte en el hombre más buscado por una estafa de la que no viste ni la mitad de las ganancias? La ambición le había puesto una venda tan apretada que no vio el acantilado hasta que ya estaba cayendo. Ahora, la caída era libre y no había red de seguridad que aguantara el peso de su traición. Comenta, el dinero no compra el perdón. Si sientes que Julián ya cruzó una línea de la que no hay retorno y que su soledad es el castigo más justo que podía recibir. Esa misma noche, Julián bajó al sótano. No buscaba una salida, buscaba las pruebas que lo hundirían definitivamente o que, en un giro desesperado, podrían servirle para arrastrar a alguien más con él. Sus manos temblaban mientras hurgaba en las cajas de archivos. Cada documento era un recordatorio de una cena de negocios, de un apretón de manos falso, de una firma que ahora parecía una sentencia de muerte. Escuchó un ruido arriba, un cristal rompiéndose. Su corazón se disparó, golpeando sus costillas con una fuerza brutal. No eran los abogados, ni la policía. Era alguien que no esperaba a que se hiciera de día para ajustar cuentas. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, dándose cuenta de que en su carrera por tenerlo todo, terminó perdiendo hasta el derecho de sentirse seguro en su propia casa. La sombra que se proyectó bajo la puerta del sótano le confirmó su peor miedo. El pasado no te persigue, te espera en la esquina más oscura cuando crees que ya te has escapado. Julián cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, pero el frío del cemento bajo sus pies era demasiado real. Había pasado toda su vida huyendo de la mediocridad para terminar escondido en un sótano, rogando por un segundo más de una vida que ya no le pertenecía. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia si crees que la ambición sin límites siempre termina cobrando una factura impagable. Marcos apretó el volante hasta que los nudillos le quedaron blancos. La bolsa en el asiento del copiloto, esa que tanto le había costado conseguir, ahora se sentía como ceniza. No hubo sirenas de policía, ni un gran enfrentamiento final. La realidad fue mucho más cruda y silenciosa. Miró el mensaje en su celular por 10ª vez. Ya no te reconozco. No vuelvas. En ese momento, el peso de lo que había hecho le cayó encima como una losa. Había pasado meses engañando a todos, creyéndose el más listo de la habitación, solo para terminar en un auto viejo, con un montón de billetes que no podían comprarle un perdón. Se dio cuenta de que la ambición te llena los bolsillos, pero te vacía la cara. No había gloria en su victoria, solo un eco amargo en el pecho. Arrancó el motor, consciente de que ahora podía ir a donde quisiera, pero que no tenía absolutamente a nadie esperándolo en ningún lugar del mapa. La justicia no siempre usa uniforme, a veces. Simplemente te deja a solas contigo mismo. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte este video si crees que algunas lecciones se aprenden de la manera más dura.